La siguiente información no sustituye a la atención médica profesional. Como siempre, si tiene alguna duda sobre su medicación o su salud, debe consultar a su especialista o médico. Se recomienda la orientación de los padres, se aconseja la discreción del espectador. Hola a todos y bienvenidos a un programa especial. Muchos de nosotros se avergüenzan de hablar de nuestras luchas de salud mental, que en realidad no nos ayuda, o las personas que nos rodean. Tanya White y yo encontramos que es muy importante compartir nuestras luchas con la salud mental y nuestras victorias sobre ellos, con la esperanza de esas experiencias puedan ayudar a otros. Queremos averiguar dónde se encuentra el núcleo de estos problemas o sentimientos. Queremos identificar y resolverlos por medio de ejercicios mentales, TCC por ejemplo, interacción social, evitar desencadenantes, dieta, etc. Lo más importante, ¿cómo puede nuestra fe y conocimiento en las verdades de la Biblia ayudarnos en esto? Queremos crear conciencia sobre ciertas condiciones de salud mental, no para aprobar los comportamientos o las expresiones asociadas con esas condiciones, sino para ayudar a nuestros espectadores a reconocer los signos y síntomas de ciertas luchas mentales. Hoy queremos decirte que no estás solo y que hay esperanza. E incluso si no sufres ninguna de estas condiciones, puede haber gente a tu alrededor que esté luchando. Y con suerte, puedes ofrecerles ayuda y orientarles en la dirección correcta. Mientras que la información, los pensamientos y las ideas expresadas en esta presentación se basan en nuestra educación y la investigación científica. Algunos se basan en nuestra propia experiencia. Se aconseja consultar a su profesional de la salud antes de seguir cualquier consejo dado en esta presentación. Hola Tanya. Gracias por su disposición a compartir. Es muy agradable estar haciendo este programa con usted. Estoy muy emocionada. Hola, gracias por recibirme. Tanya, ¿podrías hablarnos un poco de ti? Cuando vivía en el Reino Unido, completé un diploma de asesoramiento a través del Instituto de Curación Natural y también completé un diploma de herboristería a través del grupo BSY y un diploma de terapia nutricional vegetariana y vegana. Y en Sudáfrica, completé un diploma de terapia de spa de salud y la calificación de asesoramiento de estilo de vida a través de B3 Centro de Estilo de Vida. El diploma de terapias de barra de salud fue a través de Manos Sanadoras Academia Internacional de Masaje. Mi idea era combinar estas calificaciones con el fin de ayudar a las personas que están luchando contra los problemas de salud mental, ya que luché contra los problemas de salud mental desde una edad muy joven, y porque sabía lo que se siente, desarrollé una compasión por otras personas que están sufriendo también. Y en este momento, estoy trabajando para Choque de Mentes, que fue anteriormente conocido como Descubrimientos Increíbles África, y he estado trabajando para ellos durante 6 años, casi 7 años. Durante los primeros 6 años, yo estaba empleada para responder a todas las preguntas entrantes acerca de la profecía de la Biblia, cualquier tipo de preguntas que llegaban, pero mi interés era realmente en las preguntas espirituales o las mentales y emocionales. Y por eso mi posición ha cambiado. Ahora estoy editando y he empezado mi propia página web. Se llama Descubrimientos Mentales. Es www.descubrimientosmentales.co.za. Y con esta página web he puesto toda la información que he recogido a lo largo de los años y todas mis experiencias para ayudar a otros que sufren problemas de salud mental. Muy bonito, y es interesante que la gente a menudo cuando sufre de ciertas condiciones se convierten en profesionales en esa área para ayudar a otros. Así que puedes decirnos también, Tanya, por qué decidiste compartir tu testimonio hoy. La razón por la que decidí compartir mi testimonio es porque siento que tengo toda esta experiencia de todos los años de lucha contra los síntomas, y puse tanto esfuerzo en tratar de superar todos estos síntomas, y si puedo compartirlo con otras personas, estoy esperando que estas experiencias ayuden a otros
o al menos les den algún tipo de guía en cuanto a cómo pueden superar sus síntomas. Sí, absolutamente. Muy bien, así que podemos empezar con una palabra de oración y luego puedes compartir tu testimonio con nosotros. Querido Señor, queremos agradecerte hoy la oportunidad de reunirnos y de discutir sobre la salud mental y compartir nuestras experiencias, y si eso puede ayudar a alguien, entonces que se haga tu voluntad y que la gente encuentre valor y esperanza, y también que nuestras experiencias sirvan de guía y que sigan los consejos que has dado con la salud mental y con la salud física también, porque sabemos que están conectadas. Te agradecemos tanto de nuevo, te pedimos que hables a través de nosotros y pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias. Así que voy a empezar contando mi propia historia y cómo empezaron mis problemas de salud mental y a qué edad. Crecí los primeros 7 años de mi vida, crecí como atea. Mis padres no eran cristianos, y en los primeros 7 años ni siquiera sabía que Dios existía. Nunca había oído hablar de un Dios, y entonces, justo antes de que mis padres se convirtieran y se volvieran cristianos, estaba jugando afuera en el jardín, tenía unos 7 años, y miré al cielo, y vi las nubes y me pregunté, en mi corazón, ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene el mundo? ¿De dónde vienen los humanos? Pero mi vocabulario era demasiado limitado para ser capaz de formar la pregunta a mis padres, ¿de dónde venimos? Así que no pude obtener una respuesta de ellos. Y creo que fue Dios quien me preparó para la conversión de mis padres y para la noticia de que había un Dios, porque no fue mucho después de que mis padres se convirtieran, y entonces empezaron a enseñarnos sobre Dios, y porque tenía esta pregunta dentro de mí, ya sabes de dónde venimos, acepté este mensaje sobre la existencia de Dios, y me convertí a la edad de 7 años, así que mi padre era un profesor en la Universidad de Stellenbosch en el momento, y él es un zoólogo, así que él estaba enseñando la evolución, pero ahora, debido a su conversión, ya no podía enseñar la evolución, por lo que mis padres se mudaron, compraron una granja, y mi padre renunció a la universidad, y nos mudamos por un año. Y me gustaba estar allí en la granja, y luego, mi padre consiguió un nuevo puesto en la Universidad de Western Cape como investigador, y nos mudamos de nuevo a la ciudad. Así que cuando nos mudamos de nuevo, al principio, fuimos a una escuela a las afueras de la ciudad a una media hora de distancia de la ciudad, y yo estaba en esa escuela. No estoy segura de cuánto tiempo, tal vez 3 meses, 4 meses o algo así, y luego nos mudamos más cerca de la ciudad para estar más cerca del trabajo de mi padre, y fui a otra escuela allí, y yo tenía alrededor de 9 años de edad cuando fui a esa escuela, y en ese momento, cuando nos mudamos a esa escuela, que era también alrededor del mismo tiempo cuando mi padre comenzó a evangelizar y comenzó a predicar sobre las profecías, y dio conferencias en todo el mundo, y al mismo tiempo también empecé a sentir que hubo cambios en nuestra vida que nunca tuvimos antes, que la gente se refiere a los ataques espirituales, y experimenté esto también, por lo que en la escuela empecé a ser intimidada, y en esa escuela cerca de la ciudad, el acoso no era demasiado malo, pero sí me afligía. Y entonces mis padres decidieron volver a mudarse fuera de la ciudad, así que volvimos a la misma escuela en la que estuve durante unos 3 o 4 meses, y yo estaba pensando como, ahora voy a ser feliz, porque no había ninguna intimidación en esa escuela antes, pero en el primer día, o cuando llegué a esa escuela, el acoso comenzó. Y fue una época muy difícil para mí en esa escuela, y estuve en esa escuela durante 3 años. Así que en total fui acosada durante 4 años, desde los 9 hasta los 13. Y ese es el momento en el que desarrollas tu identidad y tu autoestima. Es cuando descubres quién eres, y como me acosaban todos los días, se rompió mi imagen de mí misma. E incluso empecé a verme diferente en el espejo. Cuando me miraba en el espejo, ya no veía a la misma persona, había mucho odio hacia mí, sin ninguna razón. Yo era una niña muy tímida, reservada. Así que no era que yo hiciera algo que provocara que los demás me intimidaran. Yo era bastante tranquila, pero había un odio intenso, especialmente de los chicos, en toda la clase. Toda la clase estaba en contra de mí, y las chicas eran más tranquilas, pero los chicos estaban... Todos los días había algo que tenían que atacar sobre mi apariencia, sobre quién era yo. Cuando entraba en el aula, los chicos decían, oh, mira quién acaba de entrar. Y luego se metían los dedos en la garganta y fingían vomitar.
Si alguien tenía que sentarse a mi lado, sería una gran escena, porque nadie quería sentarse a mi lado. Si teníamos que caminar desde la piscina después de las clases de natación, los chicos caminaban detrás de mí y se reían de mis piernas flacas. Me tiraban la comida en clase porque éramos veganos o vegetarianos y se burlaban de mi comida, así que al final empecé a comer mi comida en el baño porque tenía demasiado miedo de comer delante de la gente. Me tropecé en la altura y todavía tengo cicatrices en las rodillas. De eso, me ridiculizaron o se burlaron de mí cuando me reí, cuando hablé, cuando canté, cuando caminé, así que básicamente toda mi persona estaba bajo ataque. Me sentía como si no se me permitiera expresar ninguna parte de mí, no se me permitía hablar, no se me permitía amar, no se me permitía expresar ninguna idea o pensamiento o decir nada, porque todo lo que decía y hacía era repugnante, básicamente, así es como me sentía. Y también tenía mucho miedo, ya sabes, porque sabía que todos los días que tenía que ir y hacer frente a esos niños cuando iba a la escuela, y yo estaba muy cerca de Dios en ese momento, y leía mi Biblia todas las noches para, usted sabe, la comodidad y la fuerza para hacer frente al día siguiente, y había un verso específico que yo solía memorizar, y dice que el Señor está de mi lado, no temeré lo que el hombre pueda hacerme, así que siempre solía repetir eso en mi cabeza cuando estaba sentada en los bancos siendo intimidada, y también era una persona muy sensible. Esa es la otra cosa, en realidad tienes un término llamado persona altamente sensible HSP, y la gente que es altamente sensible, así, no solo es sensible a nivel emocional, sino también sensible al ruido, sensible a la luz, sensible a mucho movimiento, y también lo que la gente llama empatía, donde se absorben las emociones de la gente, y ya sabes, las energías que tienen. Ya sabes, si tienen una energía muy alta, puede afectarme y hacerme sentir nerviosa. Si tienen una energía calmada, me hace sentir más calmada. Y también empecé a darme cuenta que estaba luchando con mi trabajo escolar, estaba luchando para entender lo que la profesora estaba diciendo. Cuando daba clase, estaba luchando para entender lo que la gente estaba diciendo. No podía seguir sus conversaciones. Y también, en un momento dado, cuando las cosas se volvieron demasiado para mí, pedí una cita con la maestra. Y también en privado si ella podría tal vez pedirle a los niños que se detuvieran cuando me estaban intimidando. Porque ella se sentó allí y no hizo nada, solo vio cómo me acosaban. Y me dijo, no voy a librar tus batallas por ti, así que sentí que toda la clase estaba en mi contra, incluyendo a la profesora. Y cuando no entendía mi trabajo escolar ella venía y se ponía detrás de mí, y me golpeaba la espalda con una regla una y otra vez y me gritaba, y decía por ejemplo en la clase de matemáticas, y me decía, ¿dónde está tu fórmula? ¿Dónde está tu fórmula? Y ella me golpeaba una y otra vez, y yo estaba demasiado asustada para decir, delante de todos, que ni siquiera sabía lo que era una fórmula, porque no entendía el trabajo escolar, así que me quedé callada, y ella siguió golpeándome una y otra vez, y eventualmente, a la edad de 12 a 13 años, después de 4 años de ser intimidado de esa manera, empecé a desarrollar síntomas físicos y síntomas emocionales de salud mental. Así que empecé a desarrollar depresión severa y ansiedad, fobia social. Tenía una fobia a comer delante de la gente, solía esconderme en el baño. Tenía insomnio, no podía dormir por la noche y entonces estaba despierto toda la noche en casa. Y entonces oía la alarma de mis padres sonando y entonces tenía que levantarme e ir a la escuela y entonces no podía permanecer despierto en clase porque estaba muy cansada. Comencé a desarrollar síntomas de dismorfia corporal. Hay una condición llamada trastorno dismórfico corporal en la que te centras obsesivamente en ciertas partes del cuerpo y piensas que son mucho peores de lo que realmente son. Así que mi nariz era uno de los rasgos que realmente odiaba, y empecé a obsesionarme con ella porque era una de las cosas por las que me acosaban. Y mis piernas era la otra cosa. Y también hubo un momento en el que pensé que tal vez solo tengo mala suerte con esta clase, tal vez porque no fui intimidada antes en ninguna otra escuela, además de la anterior.
Pensé que tal vez solo tengo mala suerte, pero luego empecé a tener el mismo tipo de ataques fuera de la escuela. Pero por ejemplo había un chico cuando tenía unos 13 años, estaba en casa de mi amiga y estábamos fuera, estaba oscuro afuera y ella entró rápidamente y él vino y me habló y estaba coqueteando conmigo y se acercó y realmente no reaccioné ni hice nada extraño o malo para merecer cualquier tipo de agresión. Pero realmente se acercó a mí, se rió en mi cara y me dijo, ¿realmente pensaste que habría ido por ti? Tal vez si te hubieras cortado un poco la nariz habría ido por ti. Y así estas experiencias dentro de la escuela y fuera de la escuela se convirtieron en evidencia para mí que había algo realmente mal conmigo y empecé a creer que el problema soy yo. Así también empecé a tener problemas digestivos, náuseas, calambres estomacales. Ya sabes, problemas digestivos. Y así sucesivamente. Y luego al final de la escuela primaria, cuando cumplí 13 años, obviamente fuimos a la escuela secundaria, y entonces yo ya no estaba con el mismo grupo de niños. Muchos de ellos se fueron a otras escuelas y así, en la escuela secundaria, pero el daño estaba hecho, realmente no me importaba que no me acosaran más en la escuela secundaria, porque ya estaba dañado. Y así mis síntomas solo empeoraron, que todo lo que obtuve en el momento en que tenía 15 años, tuve ataques de ira extremos. Empecé a automedicarme con sustancias, porque necesitaba algo para quitarme el dolor, y ya sabes, no sabía qué más hacer. Tenía cambios de humor extremos, inestabilidad emocional, desregulación de las emociones, problemas de identidad, impulsividad, problemas interpersonales, ya sabes, problemas en mis relaciones. Y a medida que pasaba el tiempo se puso aún peor. A la edad de 18 años fui hospitalizada por primera vez por mi condición debido a un acto impulsivo de autodestrucción. Así que primero fui a la emergencia y me quedé allí durante la noche y en la mañana. Después de ser estabilizada me transfirieron al hospital psiquiátrico y estar recibiendo tratamiento, pero no ayudó. Porque yo no quería abrirme a ese psicólogo, porque me enfadaba. Así que me cerré completamente, y me dieron de alta, pero sin ninguna diferencia. Luego, al pasar el tiempo, alrededor de los 23 años, empecé a experimentar síntomas físicos, como mucho dolor de espalda, como fuertes dolores de espalda, especialmente en la parte baja de la espalda, escalofríos crónicos diarios y sudoración. Tenía ataques de pánico, paranoia, una paranoia realmente grave. Era muy sensible al ruido incluso, más que cuando era más joven. Y movimiento, mucho bullicio, no podía manejarlo porque mi sistema nervioso no estaba bien. Así que, por ejemplo, si estaba en un lugar donde había niños corriendo y gritando y jugando, no podía. Sentía como si quisiera explotar y decirles que se detuvieran porque mi sistema nervioso no podía manejarlo. Y luego también, en algún momento, mi memoria comenzó a realmente empeorar, así que si por ejemplo tenía que ir a la tienda y solo tenía que recordar 3 cosas de mi lista de la compra, así que solo tenía 3 cosas que comprar, no lo recordaba, tenía que anotar esas 3 cosas. De lo contrario, me quedaba en blanco. Y en ese mismo periodo de tiempo también empecé a olvidar cosas, como que dejaba el grifo abierto, y me iba a mi habitación y trabajaba en el ordenador durante 1 hora, y luego iba a la cocina y encontraba el grifo abierto, completamente abierto, durante la última hora, o dejaba la plancha encendida, o la estufa, o ya sabes, el calentador cuando salía, y debido a esto, pensé que empecé a desarrollar síntomas obsesivos compulsivos. Con la comprobación repetitiva, tuve que comprobar la estufa como 20 veces antes de salir, y todo lo demás, los enchufes, para asegurarme de que no hay nada que pueda haber dejado encendido, e incluso después de comprobarlo tantas veces, me metía en mi coche, y cuando estaba en la primera parada de la calle, mi cerebro me decía que no estaba apagado, entonces tenía que dar la vuelta, volver a comprobarlo otras 10 veces, y finalmente estaba dentro. Bien, ya no voy a ir a la ciudad, ya no puedo salir de casa, así de grave era mi paranoia, y los síntomas de estrés empezaron a ser
Luego, cuando crecí, alrededor de los 32 años, empecé a desarrollar síntomas de hiperhipomanía. Es una forma más leve de la manía completa que las personas con bipolaridad tipo 1 tienen. Tuve los síntomas del bipolar 2, con episodios de depresión muy severos, y en ese momento me di cuenta de que mejor buscar ayuda porque estaba empezando a convertirse en un peligro para mí, donde mi vida estaba en peligro. Debido a estos episodios podría, ya sabes, comportarme de manera que podría terminar con mi vida, así que fui a ver a un psiquiatra y discutí todos mis síntomas con él. Y luego me diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad, bipolar tipo 2, y con los síntomas o rasgos del trastorno obsesivo compulsivo. Así que voy a ir rápidamente a través de los síntomas de los 3 trastornos. El trastorno límite de la personalidad tiene 9 síntomas, entonces se necesitan 5 de los 9 para ser diagnosticado con el trastorno límite de la personalidad, y yo tenía todos los 9, así que el primer síntoma es el miedo al abandono. El segundo es la intensa inestabilidad en las relaciones, con ruptura. Explicaré más tarde lo que es la ruptura, problemas de identidad y autoimagen, comportamientos autodestructivos impulsivos, autolesiones, cambios de humor extremos, sentimientos crónicos de vacío, ira explosiva, y la paranoia o la disociación. Y luego los síntomas bipolares, o tienes los episodios maníacos o hipomanía, si es el tipo 2, y los episodios de depresión, y luego el TOC. Tienes diferentes subtipos de trastorno obsesivo compuesto. Uno de los más comunes son los que la gente está muy ansiosa sobre los gérmenes, donde tienen que lavarse las manos, digamos 20 veces al día, como yo estaba haciendo con la comprobación repetitiva, pero ese no era el subtipo que tenía la comprobación repetitiva, y tenía hipocondría. A veces tenía algunos episodios de hipocondría porque estaba tan preocupada por estos síntomas físicos, los escalofríos crónicos y todo eso, que siempre estaba preocupada qué tipo de enfermedad tengo, y a menudo me hacían análisis de sangre, y nadie podía encontrar nada. Y también tenía los pensamientos intrusivos, las rumiaciones, y los pensamientos obsesivos, y el perfeccionismo. Así que probé muchos tipos diferentes de tratamientos a lo largo de los años, y realmente me esforcé mucho para tener mis síntomas bajo control. Me dediqué mucho a tomar mis medicamentos todos los días, a la misma hora. Si no me ayudaban, volvía al médico. Fui a ver tantos médicos diferentes en mi vida, me hicieron tantos análisis de sangre para tratar de descartar cualquier otra condición subyacente. Los diferentes medicamentos que había probado en mi vida son serotonina, recaptación, inhibidores tricíclicos, antidepresivos, MAO, inhibidores, estabilizadores del estado de ánimo, anticonvulsivos, antipsicóticos, tranquilizantes y un montón de medicamentos naturales también. Pero ninguno de los medicamentos o tratamientos que probé me ayudaron o simplemente me estabilizaron. Hubo algunos casos en los que un antidepresivo pudo ayudarme a salir de un episodio realmente malo que me hacía sentir suicida, pero eso fue todo, no me ayudó. Más allá de que podía ayudarme a salir de ese estado mental, pero no a estabilizarme, porque tenía esos mismos episodios que volvían, tanto si estaba medicado como si no. Y también experimenté muchos efectos secundarios de los medicamentos, como cambios de peso. Algunos de ellos me hicieron subir 12 kilos en unos 2 meses. Otros me hicieron no comer nada y perdí mucho peso. Y pesaba como 40 kilos o incluso menos 30, 35. Algunos de ellos me daban insomnio y no podía dormir en absoluto. Algunos me hacían dormir todo el día, la mayoría de ellos me daban pérdida de cabello extrema, y el médico dijo que no es un efecto secundario común, pero por alguna razón, así es como mi cuerpo reaccionó. Tuve una pérdida extrema de cabello, fue como en racimos que se cayeron. Y los cerebros ups es como descargas eléctricas en el cerebro, especialmente cuando muevo mis ojos a un lado, obtendría esta descarga eléctrica en mi cerebro. Y también noté que si tomaba una medicación en particular durante mucho tiempo, así durante un año, empecé a notar que cometía más errores de ortografía que antes, intercambiaba letras,
como su E y su ERE, las intercambiaba, lo que nunca había hecho antes, y también perdí mi creatividad. Soy una persona creativa, me gusta escribir música, pintar y escribir poemas, y cosas así. No había nada, no había creatividad, era como un zombie, estaba emocionalmente insensible. Cuando tomaba antidepresivos, especialmente si me enteraba de que alguien había muerto, reaccionaba como si estuviera bien, no había nada, no tenía compasión, ni empatía, no podía llorar. Si alguien más lloraba, me sentiría como, ¿por qué lloras? No había nada, ninguna emoción en mí. Así que obviamente, los medicamentos no estaban funcionando para mí y eventualmente dejé de intentar la ruta de la medicación. Pero solo quiero añadir aquí que es muy peligroso dejar los medicamentos psiquiátricos. De repente, siempre tienes que hablar con tu médico, porque la mayoría de los medicamentos psiquiátricos requieren que los dejes lentamente, porque el cerebro está acostumbrado a depender de la medicación y si la dejas de repente, puedes terminar en la sala de psiquiatría, así que ten cuidado con eso. En mi vida, fui hospitalizado 5 veces por mi condición. 3 de ellas fueron por mi inestabilidad y para estabilizarme, y 2 de ellas fueron por lesiones que estaban directamente relacionadas con el trastorno. Entonces, a la edad de 35 años, tuve una experiencia cercana a la muerte que realmente me impactó. Y también estaba relacionada con mi condición, y fue entonces cuando me di cuenta de que, si no encuentro ayuda, voy a morir, realmente voy a morir. Y no solo eso, podría incluso perder mi vida eterna, porque la forma en que estaba tratando de hacer frente a mis síntomas no estaba en línea con la Biblia. Usted sabe que Dios dice, tenemos que mantener nuestros cuerpos son el templo de Dios, y yo no era capaz de mantener esa regla porque yo estaba sufriendo tanto por dentro con todos estos síntomas, la depresión, la ansiedad, la paranoia, y no sabía cómo hacer para que desapareciera, más que tomar una sustancia para que se detuviera, porque nada más estaba funcionando, así que supe que tenía que acudir a Dios para que me ayudara, porque lo había intentado todo, fui al psiquiatra, fui a los médicos, al GPS, probé todos los medicamentos que hay, que está disponible, y a dónde más podía ir, qué más podía hacer, aparte de ir a Dios, Él tenía que tener la respuesta. Así que oré, y realmente oré con seriedad, y le dije a Dios qué debo hacer ahora, porque ahora realmente he intentado todo, y así, después de esa oración, Él me impresionó para empezar a hacer la investigación. Ahora yo no soy una persona académica, y la investigación es muy difícil para mí porque me cuesta entender, ya sabes, como puedo decir, términos científicos, etc. Pero él me impresionó para empezar a hacer la investigación y así empecé a estudiar. Me conecté a Internet, estudié artículos científicos y me tomó mucho tiempo para captar lo que realmente estaba leyendo y me sentí muy frustrado bastante. Pero ni siquiera entiendo lo que estoy leyendo, se supone que debo salir a través del estudio, pero luego, eventualmente, por la lectura de muchos artículos diferentes sobre el mismo tema, empecé a entenderlo mejor, ya sabes, de qué se trataban estas cosas. Y quiero compartir con ustedes lo que he aprendido a través de esta investigación que he hecho, así que primero quiero comenzar con las estadísticas sobre salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud en 2019, 1 de cada 8 personas, o 970 millones de personas, vivía con un trastorno mental. Y la ansiedad y los trastornos depresivos fueron los más comunes. En 2020, las estimaciones iniciales han aumentado en un 26% para los trastornos de ansiedad y 28% para los trastornos depresivos, por lo que hay un montón de gente que lucha con la salud mental. Y también dicen que la mayoría de las personas no tienen la atención adecuada, experimentan estigmas, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos, por lo que es muy difícil para alguien con problemas de salud mental hacer frente a sus problemas de salud mental, y luego todavía tienen la carga añadida, que son rechazados por la gente, y que si no reciben la atención que necesitan. Así que en mi investigación, descubrí algo que fue para mí un abridor de ojos. Cuando yo era más joven y yo estaba luchando con todos estos síntomas, luché para entender lo que era la enfermedad mental. En primer lugar,
Y yo solía preguntar a mucha gente, le pregunté a los médicos, le pregunté a los pastores, lo que está causando esto. Es un problema espiritual. Algunas personas me decían, es Satanás que te hace sentir de esa manera. Algunas personas me decían, es un desequilibrio químico. Otras personas me decían que son tus patrones de pensamiento, y yo no podía obtener una respuesta o comprender lo que realmente era hasta que Dios me reveló que son las tres cosas. Es la mente, el cuerpo y el espíritu, y que tienes que tratar a toda la persona con el fin de sanar los problemas de salud mental. Tienes que mirar tus patrones de pensamiento, tienes que mirar tu cuerpo y tu química cerebral, y tienes que mirar tu vida espiritual. Tienes que tratar la mente, el cuerpo y el espíritu simultáneamente, de lo contrario, va a haber lagunas y no vas a fortalecer a toda la persona. Así que voy a ir a través de la mente, el cuerpo y el espíritu, y todo lo que he aprendido dentro de esas tres categorías, y voy a empezar con la mente. Primero, en mis estudios, aprendí sobre las vías neurales, que fue una de las cosas más importantes que me ayudó a entender cómo funcionan los problemas de salud mental. Una neurona genera un impulso eléctrico, causando que la célula libere sus neurotransmisores. Los impulsos eléctricos usan vías para entregar sus mensajes, y la actividad eléctrica causa que la materia blanca se desarrolle a lo largo de esa vía que usas regularmente. Por ejemplo, si usted practica una canción en el piano, su cerebro utilizará ciertas vías para memorizar esa canción, y cada vez que usted toca esa canción, se agrega como una hebra de materia blanca a lo largo de esa vía para fortalecerla, y si usted practica una y otra vez, en realidad comienza a verse como una mancha blanca. A través de los métodos de prueba de la materia blanca, es como una mancha blanca en su cerebro. Pero hay una vía en particular que realmente me interesó, y se llama la vía prefrontal de la amígdala. Y esta es la vía donde la amígdala y la corteza prefrontal se comunican entre sí, por lo que la corteza prefrontal es la parte de su cerebro detrás de la frente, y la amígdala hay dos de ellos, a cada lado en los lóbulos temporales. Y por lo que la amígdala es responsable de la detección de peligro y alerta a la corteza prefrontal cuando detecta el peligro, y también activa la respuesta al estrés, señalando al hipotálamo, que luego señala a la glándula pituitaria y las glándulas suprarrenales para liberar adrenalina y cortisol, y la amígdala también está involucrada con otras emociones, como la ira y el miedo y la tristeza y la agresión, y la corteza prefrontal es responsable de procesar y controlar las emociones, el impulso y el control de la conducta, la predicción de las consecuencias de las acciones, la resolución de problemas, la planificación, la toma de decisiones, la espiritualidad y el razonamiento, por lo que esta parte del cerebro ayuda a controlar sus emociones y su comportamiento y sus pensamientos, y la amígdala es la que dispara cuando hay peligro o emociones incómodas, por lo que es a través de la comunicación entre estas dos áreas que nuestra mente, como puedo decir nuestro cerebro, ayuda a mantener nuestros pensamientos, emociones y comportamiento bajo control, por lo que si hay falta de comunicación, vas a luchar con tu comportamiento. Por lo que hay este artículo, las experiencias traumáticas interrumpen la conectividad prefrontal de la amígdala, por Dong Juno, un investigador del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Hanyang, en Corea. Y este artículo revela que las personas con enfermedades mentales tienen menos materia blanca en la vía prefrontal de la amígdala, lo que indica que hay una mala comunicación entre las coordenadas prefrontales y la amígdala. Y también encontraron que el estrés y el trauma pueden causar pérdida de volumen o encogimiento en la corteza prefrontal, causando que la corteza prefrontal se vuelva poco activa, y el estrés y el trauma sobreestimula la amígdala, causando que se vuelva hiperactiva. Así que si la corteza prefrontal es demasiado débil debido al estrés o al trauma, entonces no puede controlar tu ansiedad y tu desgaste por paranoia y fobias y estrés postraumático y TOC y todos esos síntomas relacionados con la ansiedad. Y también la corteza prefrontal también controla síntomas como los relacionados con el sistema de recompensa, como la manía bipolar y la adicción y cosas así.
Pero afortunadamente hay algo que se puede hacer sobre la corteza prefrontal que es demasiado débil para lidiar con las señales que vienen de la amígdala, y eso es fortalecer la corteza prefrontal para calmar la amígdala y para fomentar la comunicación entre la corteza prefrontal y la amígdala. Así que para fortalecer la corteza prefrontal, usted tiene que fortalecer desde los 3 ángulos de la mente, cuerpo y el espíritu. Por lo que desde un ángulo mental puede fortalecer la corteza prefrontal a través de palabra y juegos de memoria, rompecabezas, la cocina, el aprendizaje, como un idioma, un instrumento o una habilidad, las matemáticas. No es mi punto fuerte, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la planificación, el establecimiento de metas y evitar ciertos tipos de programas de televisión, juegos de video, libros y música que debilitan la corteza prefrontal. Y luego desde un ángulo físico, se puede fortalecer la corteza prefrontal a través la nutrición adecuada, el ejercicio, el agua, el sol, la templanza, el aire fresco y el descanso, y evitando sustancias como la cafeína, el cacao, el azúcar, los edulcorantes, los aromatizantes, los colorantes, los conservantes, el alcohol, la nicotina y las sustancias recreativas. Se puede fortalecer la corteza prefrontal leyendo la Biblia, rezando, pasando tiempo en la naturaleza, pasando tiempo con Dios. La Biblia promueve creencias saludables, pensamientos, sentimientos y comportamientos, y una relación con Dios promueve el amor, la bondad, el perdón, la compasión y la empatía, la buena moral, los buenos valores y una conciencia sana. Entonces, para calmar la amígdala, también tienes que tratar desde los 3 ángulos, desde un ángulo mental. Puedes utilizar estrategias para los desencadenantes emocionales, que voy a entrar en más adelante, corregir las creencias defectuosas, el proceso y un trauma de resolución, el proceso y resolver las emociones negativas, pensamientos positivos, vacaciones, actividades agradables, relajante, como el masaje o incluso técnicas de respiración, la socialización, la creatividad, y evitar las actividades desencadenantes, como los tipos de programas de televisión poco saludables, videojuegos, libros y la música. Desde un ángulo físico, es lo mismo que antes, la nutrición, el ejercicio, el agua, el sol, la templanza, el aire, el descanso, y también pasar tiempo en la naturaleza cerca de los ríos, las rocas de los bosques de agua corriente, donde los iones negativos están, porque tienen un efecto calmante sobre la mente, y los sonidos de la naturaleza, así, pasar tiempo al aire libre, ya sabes, donde se puede. Escuchar los grillos y los pájaros, que tiene un efecto calmante sobre la amígdala. Y también evitar las sustancias que estimulan la respuesta al estrés, como la cafeína, el azúcar, la dulzura, el cacao, los saborizantes sin sentido, los colorantes conservantes, el alcohol, la nicotina y las sustancias recreativas. Entonces, desde un ángulo espiritual, puedes calmar la amígdala leyendo y orando, leyendo la Biblia y orando, pasando tiempo en la naturaleza y tiempo con Dios, confiando en Dios. Y luego tengo algunos versículos aquí. Todas las cosas cooperan para el bien, para los que aman a Dios, para los que son llamados según su propósito. Romanos 8:28. Y no se inquieten por nada, sino que en toda situación con oración y petición con acción de gracias presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Jesucristo. La amígdala está conectada con los trastornos de ansiedad, como el TOC y el trastorno de estrés postraumático, etc. Pero si quieres calmar el sistema de recompensa, en el caso de la adicción y el trastorno bipolar, también puedes aplicar estos mismos principios de mente, cuerpo y espíritu que acabamos de discutir. Bien, entonces, eso fue para fortalecer la corteza prefrontal y para calmar la amígdala, y ahora para fomentar la comunicación entre la corteza prefrontal y la amígdala, para fortalecer esa vía, de modo que usted puede ganar el control sobre sus pensamientos y sus sentimientos y el comportamiento. Hay una terapia llamada la terapia cognitiva conductual, así que básicamente en la terapia cognitiva conductual se aprende a reconocer tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Así que, en otras palabras, si cada uno de nosotros tenemos heridas centrales, por ejemplo, mi acoso, estas heridas centrales crean creencias. Por ejemplo, no le gusto a la gente, entonces estas creencias crean pensamientos, como por ejemplo, si alguien me invitara a una fiesta de té, pensaría para mí mismo,
No quiero ir, me sentiré excluido, porque mi creencia es que no le gusto a la gente. Entonces esos pensamientos desencadenarán sentimientos como ansiedad o tristeza o inutilidad o soledad, y los sentimientos desencadenan reacciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, tendrás un nudo en el estómago, tal vez incluso querrás llorar, y esas reacciones físicas se convierten en impulsos. Y en este caso, podría querer huir o ir y esconderme en mi habitación. Y el comportamiento será el resultado final, que no fui a la fiesta del té, y esto es lo que la terapia cognitiva conductual te enseña, a mirar toda esa cascada. Cuando te sientes enojado, por ejemplo, ese es el resultado final, ese es el comportamiento, así que tienes que rastrear todo el camino de vuelta a las heridas centrales. Lo que fue la herida central, y las creencias, los pensamientos, los sentimientos, las reacciones corporales y los impulsos que llevaron a los comportamientos. Así que la otra cosa que es realmente importante aquí con la terapia cognitivo-conductual es mirar estas creencias que han sido creadas por tus heridas centrales y cambiarlas. Por ejemplo, aquí, en el pasado habría creído que no le gusto a la gente, así que necesito desafiar esa creencia y cambiarla por la de que soy una persona agradable. Y entonces puedes también mirar la evidencia a tu alrededor, porque no todo el mundo, en toda tu vida, te rechazará. Hay gente a la que le gusto, pero debido a las distorsiones cognitivas, habría filtrado eso, y solo he visto lo negativo. Y habría mantenido esa creencia de que no le gusto a nadie, entonces debo cambiar eso a soy una persona agradable, entonces eso afectará de nuevo como pienso. Entonces, en lugar de pensar no quiero ir a la fiesta del té, me sentiré excluido, podría convertirse en me pregunto si conoceré a alguien con intereses similares. Y entonces los sentimientos serán felices y emocionados, y respuestas corporales normales, y un deseo de ir a la fiesta del té, y los comportamientos serán fui a la fiesta del té. El objetivo de Satanás es apuntar a nuestras creencias, porque sabe de esta cascada, sabe que cuando tenemos creencias negativas o falsas, eso afectará a toda nuestra persona, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, sentimientos, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros impulsos y nuestro comportamiento, así que esa es la parte a la que apunta. Y entonces también ofrece falsas soluciones para estas falsas creencias. Te hará como que nadie te quiere y que eres un don nadie, que eres un perdedor, que eres feo, nadie te amará nunca, y luego te ofrece cosas como sustancias para intentar, y como puedo decir, aliviar el dolor. Pero si puedes ordenar las creencias, entonces no tendrás ese dolor, porque estarás asentado en la verdad sobre quién eres y sobre ti mismo. Además del estrés y el trauma, hay otros factores que también pueden interrumpir la comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal, y debilitar la corteza prefrontal para que no pueda manejar tus emociones. Creer mentiras, como acabamos de discutir ahora. Creencias defectuosas, perfeccionismo, sin misericordia por uno mismo, ese es uno de los problemas que tengo. Y eso se relaciona con los síntomas del TOC, porque desarrollé la creencia de que si no soy perfecto, seré rechazado, porque fui rechazado en la escuela, debido a mis imperfecciones. Esa es la creencia que desarrollé, que tengo que ser siempre perfecto, de lo contrario, no soy amada, soy inútil. Así que tenemos que trabajar en esa perfección, o cualquiera que sea la creencia subyacente que tenemos. Entonces hay distorsiones cognitivas, como la lectura de la mente. A veces, miramos a alguien y decidimos lo que esa persona está pensando de nosotros. Pensamos como él está pensando que soy feo, o lo que sea. Eso es la lectura de la mente, eso es una distorsión cognitiva. Predecir lo que otras personas dirán o no dirán. Filtrado es cuando filtramos las cosas positivas y solo mantenemos las negativas como evidencia de que no somos lo suficientemente buenos. El etiquetado es, por ejemplo, si usted falló un examen, entonces te etiquetarás a ti mismo como un fracaso. Soy un fracaso, en lugar de tomarlo como que he fallado este examen en particular. La personalización es cuando usted se atribuye a sí mismo la culpa de algo. Por ejemplo, si usted está casada y su marido llega a casa y está de mal humor, si usted sí tiene la personalización, distorsión cognitiva, usted inmediatamente pensará, es mi culpa, él está enojado conmigo, o hice algo malo, o él no me ama más. La sobregeneralización es, por ejemplo, si una persona me rechaza, toda la gente me rechaza.
Entonces hay miedo, ansiedad, catastrofismo y pensamientos obsesivos que también pueden desconectar la amígdala de la vía prefrontal, de la corteza prefrontal. En esta depresión, o la pérdida de la esperanza, los rencores, o la ira no resuelta, la culpa sin misericordia. Sabes que muchas veces nos aferramos a la culpa y nos castigamos a nosotros mismos una y otra vez por algo que hicimos. Eso va a hacer que la corteza frontal sea débil y no responder a ese sentimiento de culpa. Luego está la negación, cuando negamos que tenemos un problema o negamos que tenemos ciertas faltas de carácter o problemas de relación, y también negar la verdad bíblica y resistirse a la aceptación. Por ejemplo, si has perdido algo, hay etapas por las que pasas y el resultado final es que tienes que aceptar la pérdida, y muchos de nosotros nos resistimos a esa aceptación y simplemente nos negamos a aceptar que hemos perdido a alguien o algo, y eso mantiene la amígdala disparando. También si tenemos reglas poco realistas para nosotros mismos, eso también puede mantener esa respuesta de estrés desencadenada. Por ejemplo, si esto sucede haré eso, o nunca jamás heriré los sentimientos de nadie, o por ejemplo si me defiendo o soy autoafirmativo porque entonces heriré a alguien más, eso también es una distorsión. La autoconciencia. La autoconciencia es el conocimiento consciente del propio carácter y de los sentimientos. El autoconocimiento es una de las cosas más importantes que hay que tener si quieres recuperarte de una enfermedad mental, porque es el autoconocimiento lo que te ayuda a reconocer tus síntomas, tus cambios de humor y tus episodios. Te ayuda a reconocer las distorsiones cognitivas, te ayuda a reconocer tus creencias erróneas, tus pensamientos, emociones, reacciones físicas, impulsos y comportamientos. Te ayuda a reconocer tus desencadenantes y tus heridas subyacentes, tus heridas más profundas, que están desencadenando toda esta cascada. Entonces hubo un tiempo, cuando yo estaba pasando por este acoso, estaba luchando con algunas cosas en casa, así, y fue porque había algo, me faltaba, algo que no entendía, que solo comenzó a entender cuando me enteré de un libro llamado Los 5 lenguajes del amor. Los 5 lenguajes del amor, cómo expresar un compromiso sincero con tu pareja. Ahora este es escrito por Gary Chapman, y él tiene otros libros también sobre los 5 lenguajes del amor escritos para padres, como entender los 5 lenguajes del amor de sus hijos y así, pero este en particular es el que leí, Los 5 lenguajes del amor, cómo expresar un compromiso sincero con tu pareja, y es un libro muy corto, es un libro delgado, y es fácil de leer, y me ayudó a entender que la gente tiene diferentes maneras de expresar el amor, y en una familia puede causar confusión si la persona piensa que el amor debe ser dado y recibido a través de palabras, o otra persona piensa que el amor debe ser dado y recibido a través de regalos o a través de afecto físico o actos de servicio, y luego el último es el tiempo de calidad, por lo que cada persona tiene un lenguaje de amor favorito, el favorito con el que quieren dar y recibir el amor. Y si los diferentes miembros de la familia hablan diferentes lenguajes del amor, puede hacerte sentir como que esa persona no te ama, cuando en realidad lo hacen, pero lo muestran de una manera diferente. Así que animo a la gente a leer ese libro porque realmente me abrió los ojos. Y luego también hay estilos de apego, que también es muy importante, porque también puede hacerte sentir como si no estuvieras conectando con alguien dentro de una familia. Las personas desarrollan diferentes estilos de apego en su infancia, debido a sus experiencias, y hay 4 principales estilos de apego. El primero es seguro, el segundo es evasivo, el tercero es pegajoso, y el cuarto es empujar y tirar. Una persona con un estilo de apego seguro se siente segura en una relación, se siente cómoda para expresar sus sentimientos, se siente cómoda para expresar sus necesidades, y no tiene inseguridades, no teme el abandono, ni tiene ansiedades, se siente cómodo y seguro. La persona con un estilo de apego evitativo evita abrirse sobre cómo se siente, evita la intimidad, mantiene a la gente a distancia, siempre necesitan la confirmación de que son amados, siempre necesitan que se les diga que son amados, siempre necesitan escuchar de la otra persona, que necesitan estar cerca de otras personas para sentir que son amados.
Y luego está el estilo de apego, empujar-tirar, en el que se alterna entre el evasivo y el pegajoso, por lo que a veces se aleja a la gente y no se quiere ninguna intimidad y luego se cambia y de repente se necesita y se tira de ellos hacia usted, por lo que es importante entender lo que su estilo de apego es y también el estilo de apego de los miembros de la familia. Tengo un enlace en mi sitio web, en la página de recursos, en la sección de videos, donde hay estilos de apego. Puedes ver ese video y te ayudará a explicarlo con más detalle. Bien, entonces el manejo de los desencadenantes fue una de las cosas más difíciles para mí, para controlar. Así que básicamente un desencadenante es un evento interno o externo que causa una reacción emocional intensa. Y las personas que tienen una corteza prefrontal débil y una pared de amígdala hiperactiva probablemente reaccionan a través de pensamientos y sentimientos negativos como la tristeza, el miedo, la pérdida de la esperanza, el odio, la ira, ese tipo de cosas y comportamientos autodestructivos como el uso de sustancias, ataques de rabia, imprudencia, atracones, autocastigo, violencia impulsiva, etc. Así que trabajé en el desarrollo de estrategias para mí misma que empecé a usar para ganar control sobre mis reacciones a los desencadenantes. Y lo que funcionó para mí fue tratar con un desencadenante en 2 pasos, por lo que el primer paso es lo que yo llamo enfriar el desencadenante, y luego el segundo paso es la terapia cognitiva conductual, porque cuando me desencadenaba, digamos que alguien me hacía enfadar o alguien me insultaba, porque tuve todas estas experiencias en la escuela, era muy sensible a la crítica o a los insultos o a cualquier cosa que me recordara el acoso en la escuela, así que reaccionaba con extrema rabia si alguien decía algo que me desencadenaba, así que para esa etapa inicial necesitaba algo que me enfriara antes de poder hacer cualquier procesamiento emocional, así que el paso 1, hay 4 categorías que puedes usar como una estrategia para enfriar esas emociones iniciales primero, para que puedas usar la terapia cognitiva variable. Tengo algunos ejemplos aquí, por ejemplo, si el desencadenante es la soledad, un viejo hábito podría ser que fueras a cazar el amor, digamos por ejemplo en los bares o donde sea, si tienes ese intenso sentimiento de soledad, pero ahora quieres cambiar ese hábito y quieres cambiar tu desencadenante para que puedas tener una reacción saludable a tus desencadenantes. Y entonces pondrías un recordatorio para ti mismo porque quieres cambiar este comportamiento y buenos recordatorios allí para ayudarte a pensar de manera diferente sobre tu desencadenante. Así que si te sientes solo y sientes que quieres ir a cazar el amor, entonces pon un recordatorio que diga, por ejemplo, el amor y la conexión pueden ser escasos pero puedo hacerme feliz. Entonces hay 4 opciones ahí, no tienes que hacer las 4, solo escoge una, porque depende del estado de ánimo en el que te encuentres. A veces no querrás usar la estrategia espiritual, a veces preferirás la distracción o un desahogo o la relajación, así que hay 4 opciones cuando sientas soledad. Puedes crear una meta espiritual, puedes hacer algo especial para otra persona, como un desahogo, como una distracción, y luego como un desahogo. Puedes ir, por ejemplo, a un refugio de animales y mostrar amor a un pequeño, ya sabes, como un cachorro o un gato que necesita amor porque ayuda. Si conviertes lo que necesitas y se lo das a alguien más, ayuda a quitar ese dolor, o podrías ir a un masaje, así que tienes que averiguar qué tipo de estrategias funcionarán para ti, porque lo que funciona para mí puede que no funcione para ti. Puedes elaborar tus propias estrategias. Aquí tienes unos cuantos ejemplos más. El aburrimiento. Si tienes el hábito de entregarte a los medios de comunicación cuando te sientas aburrido, puedes poner un recordatorio: hacer algo valioso con mi tiempo es más gratificante, y entonces puedes elegir una estrategia espiritual como ver un video bíblico en línea, o una estrategia de distracción como lavar tu auto, una estrategia de salida como crear algo, o una estrategia de relajación, ir a caminar en la naturaleza. Así que una vez que tu reacción emocional inicial se ha calmado, entonces puedes usar la terapia cognitiva variable para resolver el desencadenante. Y tengo un ejemplo aquí, digamos por ejemplo, hubo una mañana, me levanté a las 3 de la mañana y probé una nueva receta para hacer una masa de pastel sin gluten y me pasé desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana haciendo estos polvos y fracasaron, y obviamente yo estaba muy enojado. Me desencadenó y mi resultado final, mi comportamiento fue un arrebato de ira. Pero ahora, porque el gatillo ocurre tan rápidamente,
Usted tiene que volver y ver lo que pasó en cámara lenta para que puedas entrenar a tu cerebro a usar la terapia cognitiva conductual cuando te desencadena, para que puedas detener tu desencadenamiento, para que no termine en un estallido de ira, por ejemplo, en el futuro. Así que tengo aquí las heridas centrales subyacentes, llamadas heridas que desencadenaron toda esta cascada. Fue que fui intimidado en la escuela, debido a la imperfección, que luego creó las creencias, que la imperfección no es digna de ser amada, la imperfección no vale nada, la imperfección es vergonzosa, la imperfección es la devaluación, es la ira y es la tristeza, así que cuando las tartas se rompieron, todas estas emociones se desencadenaron debido a las heridas centrales, que sucedió en mi infancia, que si no soy perfecta, no soy digna de ser amada, y eso eventualmente se convirtió en rabia y en un estallido de ira, así que entonces, miré las reacciones del cuerpo, ya sabes, el aumento de la frecuencia cardíaca, el enrojecimiento de la cara, los impulsos cuando sentía todos esos sentimientos. Quería dejar de cocinar, quería esconder las tartas, incluso quería romper algunas tartas. Y me dieron ganas de gritar, y entonces mis comportamientos fueron que tuve un arranque de ira, y grité que no le voy a dar estas tartas a nadie, y que ya me cansé de cocinar, así que entonces resolví esas emociones, después del desencadenamiento, y encontré una manera de verlo de manera diferente para que no me desencadene de esa manera en el futuro. Así que me dije, la imperfección es parte del ser humano, voy a mejorar, aprendiendo de la experiencia, incluso los grandes artistas practican para ser mejores, así como los inventores. Thomas Edison, el famoso inventor, dijo, he conseguido muchos resultados, conozco varios miles de cosas que no funcionan. Así que a través de este ejercicio de terapia cognitiva conductual, me he entrenado a mí misma para mirar de manera diferente en el futuro cuando fracase en algo, es decir, no es el fin del mundo si fracaso, entonces la acción que voy a tomar en el futuro es que voy a seguir intentando para crear una masa de tarta con la que estoy satisfecha y me recordaré a mí misma, antes de hacer un experimento, que el fracaso está bien porque la experiencia me está enseñando algo, soy una inventora. Y con el tiempo, cuando practiques estas estrategias, como la estrategia de enfriamiento y luego la terapia cognitiva conductual, ya no necesitarás hacer el paso 1. Ya no necesito hacer el paso 1. Cuando me desencadena si alguien me hace enojar, ya no reacciono simplemente, y tengo eso y los frutos de la rabia. En realidad me ralentizó y siento las emociones, la ira en mí, y luego lo analizo y utilizo la terapia cognitiva conductual para evitar que yo misma tenga el arrebato de ira, por lo que ni siquiera necesito el paso 1.